Una vez más, hermanos, gusto en saludarlos, que se hayan unido en esta mañana en adoración a Dios con nosotros. Este es un día muy especial, es una semana muy especial. En el calendario de la iglesia, en el calendario litúrgico, tenemos fechas como la Navidad, como el Día de Acción de Gracias, que nos reúnen en la adoración a ti, pero no hay fecha mejor para nosotros como creyentes que llegar cada año a la Semana Santa. Qué bendición hemos tenido a través de tantos años. Recordamos con cariño en nuestros años infantiles que quedó sembrada la semilla en cada uno de nosotros para que nuestra fe tuviera un fundamento, una base firme, como es la escritura y dentro de los eventos litúrgicos que celebramos, como es la Semana Santa. Esta mañana quisiera invitarlos para que meditemos juntos en aspectos históricos que hemos escuchado a través de los años, pero que es bueno recordarlos para que en esta forma eh, sigamos con nuestras tradiciones que Dios mandó a su pueblo desde el Antiguo Testamento hasta nuestro día. La Semana Santa tiene su equivalente, sus raíces en la Pascua judía. Tú sabes que los judíos se congregaban varias veces por año. Eran 7 días en que tenían el privilegio de ir a Jerusalén, independientemente del lugar donde ellos vivían en Palestina, y por 7 días celebraban fiestas, todas en gratitud, para recordar, para compartir en la historia lo que Dios les había permitido. En la fiesta de la Pascua, por ejemplo, Pascua judía, se recordaba aquel momento en que Dios, por medio de Moisés, los libró de Egipto, aquel momento en que Dios los libró también de la muerte que venía sobre aquella región uh, en Egipto. La Pascua judía fue una fiesta establecida para que las nuevas generaciones nunca olvidaran cómo es que Dios, con la liberación de Egipto, les dio también la oportunidad de seguir en pos de lo que se llama la tierra prometida. En la fiesta de los tabernáculos de los judíos, ellos celebraban los años del desierto, esos 40 años que habían vivido en cabañas, en tiendas, y cómo es que Dios los había protegido, les había provisto lo necesario hasta que llegaron a la fiesta prometida. Y así, a través del año, en la herencia judía que tenemos en términos de nuestras creencias, ellos celebraban el fin de año, también le llamaban la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque querían detener su andar diario y decirle a Dios, gracias por este año y pedimos que tu bendición se renueve en el año que viene. Como ustedes se dan cuenta, cuando venimos al calendario cristiano, todas estas fiestas tienen su equivalente en nuestra vida como iglesia hoy en día. La Pascua judía para nosotros representa la Pascua cristiana. Y así como esa Pascua duraba 7 días en el Antiguo Testamento, para nosotros también en nuestro calendario litúrgico significan 7 días en que tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios y ser agradecidos por todo lo que significó ese sacrificio de Jesús por ti y por mí. Quisiera pues dedicar nuestros pensamientos en esta mañana a que recordemos, porque no es nada nuevo y yo estoy seguro que ustedes lo han leído y lo han celebrado. Recordemos
el episodio principal de cada uno de estos días, iniciando en lo que llamamos la entrada triunfal. El primer día, llamado también Domingo de Ramos, muy temprano, Jesús con sus discípulos salió de Betania, pasó por el pueblo de Betfagé y bajando por el Cerro de los Olivos, llegó hasta estar enfrente de la gran ciudad. Entró por una puerta que se llama la Puerta de Damasco, que hoy en día está cerrada en la ciudad de Jerusalén en espera de que se manifieste el Mesías y que venga a liberarlos y que entre por la misma puerta. 2000 años de herencia, 2000 años de sostener estas tradiciones. Jesús llega pues a Jerusalén y los evangelistas nos dicen que la gente que le seguía, particularmente sus discípulos, venían poniendo sus mantos, levantando las palmas y junto con los jóvenes, con los niños, venían alabando el nombre de Dios, porque para ellos aquel Jesús que entraba en Jerusalén era el Mesías prometido, era el rey que venía a establecer un nuevo reino para la vida de todo su pueblo. Eso sucedió, estaba sucediendo ese primer domingo llamado Domingo de Palmas en la ciudad de Jerusalén. La tradición nos dice que el domingo por la tarde, ya dentro de Jerusalén, Jesús con sus discípulos fueron al templo. Y aquella escena que tú y yo conocemos en la narración de los evangelios, tuvo lugar ese domingo en que Jesús, llegando al templo, pues sacó a todas aquellas personas que estaban en esa área haciendo negocios con la gente que iba a adorar a Dios. Dice que estremeció, derrumbó la mesa de los cambistas, los que negociaban. Y es interesante comentar esto porque la moneda que se usaba, si usted llegaba al templo de Jerusalén y quería comprar una vela de incienso o cualquier otra de las cosas que se usaban en el templo, tenían que usar una moneda en particular, no era la común, y era una moneda acuñada por los propios sacerdotes y pues todo lo que era la maquinaria religiosa del pueblo judío, del Sanedrín. De manera que era un negocio redondo, por llamarle de alguna forma. Tú llegabas y no podías llegar desde tu casa con otra ofrenda, pero lo comprabas allí con una moneda acuñada que solamente manejaban los cambistas, y es por eso que la Biblia dice que Jesús llegó y con mucho dolor, con mucho celo por lo que representaba el templo, sacó literalmente pues con un chicote y empezó a limpiar pues el templo, porque para él estaban degradando a través de estas acciones lo que significaba el templo. Eso sucedió el domingo de la entrada triunfal. El lunes y martes, dice la tradición judía, que Jesús lo usó junto con sus discípulos para seguir aprendiendo de él por medio de parábolas. Entre el lunes y martes, pasando por un camino, al llegar a Jerusalén, vieron una higuera y tú y yo recordamos lo que pasó con ella porque no llevaba fruto. Pero también ese lunes y martes fue tiempo de controversia. Los fariseos, los saduceos, los publicanos, todos los religiosos que manejaban la parte espiritual de la vida en Jerusalén, se pusieron en contra de Jesús. No lo querían
no querían aceptar que él fuera el Mesías. Les representaba un peligro grande porque Jesús venía anunciando la gracia de Dios, mientras que para los religiosos pues era un negocio de alguna manera. Controversias públicas que tuvo Jesús durante el lunes y el martes con todos ellos. La tradición nos cuenta, nos dice, la judía, que el miércoles Jesús regresó a Betania para pasar un tiempo de reposo, de retiro. Queremos pensar particularmente con sus amigos Lázaro, María y Marta y otros seguidores que ellos tenían. El miércoles fue un tiempo de retiro para Jesús, de reflexión, para estar preparado a lo que acontecería en el resto de la semana. Dice uno de los evangelios que allí se reunieron no solo los discípulos que creían en Jesús como el Mesías, sino también se reunieron otros discípulos que supieron, se enteraron, experimentaron la resurrección de Lázaro. Entonces había gente que venía llegando a Jerusalén o había llegado a Jerusalén, no solo porque sabían de Jesús, pero sabían también de Lázaro y querían glorificar a Dios por haberse manifestado de esta manera. Todo esto estuvo aconteciendo y el miércoles, repito, se juntó con todos los demás seguidores que él tenía para que el jueves, temprano en la mañana, como dice el pasaje que hemos leído, descendieran a Jerusalén y conforme iban descendiendo, Jesús mandó a dos de sus discípulos a un lugar que ya tenían apartado en un aposento alto de una habitación, porque allí iban a celebrar la Pascua judía. Ahí iban a cenar juntos de acuerdo a sus tradiciones, para recordar la liberación que habían ellos tenido en años anteriores. Y fue ese jueves precisamente en ese lugar donde se reunió Jesús con los 12, en que también tuvo lugar la traición de Judas. Fue ese jueves que estaremos celebrando y recordando cuando Jesús propiamente denunció, diciendo que uno de los que estaba allí presente lo habría de entregar. Todas estas son historias que acontecieron en tan poco tiempo, historias y episodios tan intensos, particularmente para la vida de Jesús, que en su naturaleza humana, queremos pensar, lo drenaban. Estuvo con ellos, compartió la Pascua judía y al mismo tiempo, en esa ocasión, se inició la Pascua cristiana, según lo dicho por Jesús y que tú y yo celebramos cuando tenemos la Santa Cena. Para Jesús significó su última Pascua judía, pero al mismo tiempo establecer la primera celebración de Pascua cristiana, repito, llamada Santa Cena para nosotros. Una vez que terminaron de estar allí en el aposento alto, Jesús con sus discípulos salió de la ciudad, pasando frente al templo, y allí la historia cuenta, la historia judía, que en esa noche saliendo de Jerusalén fue cuando Jesús enseñó la parábola de la vid y los pámpanos y otros episodios de los cuales se nos cuentan en los evangelios. ¿A dónde iba Jesús y los discípulos? Invitó a ellos para que lo acompañaran al monte de los olivos para hacer oración, para recibir la fortaleza, porque había llegado el momento en que se cumpliera el propósito eterno de Dios de salvar a la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Jesús reúne a los discípulos, vénganse a orar conmigo, porque las horas que vienen
van a ser intensas, van a ser cruciales y vamos a pedir que Dios esté con nosotros. Tú y yo sabemos que, pues tristemente, al llegar al Monte de los Olivos, sus propios discípulos se quedaron dormidos. No estuvieron dispuestos, quizá parte porque no lo entendían, a prepararse para lo que sería ese viernes de la crucifixión. Y aquí hago una observación que puede ser para ti y para mí hoy. Qué importante es que tú y yo estemos preparados espiritualmente cuando nos vamos a encontrar con Dios. Qué importante es que dediquemos tiempo antes de llegar a la adoración, antes de hacer un trabajo de misión. ¿Qué pasó con los discípulos? Pues los discípulos, como no se prepararon en oración, cuando llegó el momento de la entrega de Jesús por Judas, todos se desbandaron, todos tuvieron miedo, huyeron. Solamente uno de ellos, dice la Escritura, lo acompañó al pie de la cruz, que fue Juan, apóstol. ¿Qué pasa cuando no nos preparamos y llega una prueba y no estamos preparados espiritualmente? Nos agobiamos y queremos huir de nuestra realidad. Jesús mismo tuvo que prepararse ahí en Getsemaní. Fue cuando hizo la oración que se llama la oración pontifical, que tú y yo encontramos en Juan capítulo 17. Fue cuando él oró intensamente para que Dios lo liberara de esa prueba, de esa experiencia de la cruz. Y cada ocasión que recordamos sus palabras, pues el Espíritu en nosotros nos hace estremecernos por el gran amor que Dios tuvo para cada uno, por la manera como Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Todo eso tuvo lugar, hermanos, el jueves por la noche, el viernes por la madrugada. Fue cuando llegó Judas con los soldados del Sanedrín a prender a Jesús. Y el resto del viernes, particularmente en la mañana de esa Semana Santa para nosotros hoy, pues Jesús fue llevado de un lugar a otro, de Herodes a Pilato, y armaron todo un espectáculo, por decir así, decirlo en esta manera, para entregar a Jesús. Fue ese viernes por la tarde cuando Jesús fue colgado en una cruz, mientras la multitud, en su gran mayoría, gritaban: crucifícale, crucifícale. Allí fue donde Jesús pronunció lo que conocemos nosotros como las 7 palabras y finalmente entregó su espíritu al Señor. El sábado, la tradición nos cuenta que Jesús permaneció en el sepulcro. Se le llama sábado de gloria, para que finalmente el domingo, llamado domingo de la resurrección, con su poder y su gracia, Dios viniera y resucitara a Jesús, saliera de la tumba, porque se había consumado ya todo el plan que Dios tenía para ellos. Todas estas cosas, hermanos, deberían ser motivo de reflexión para ti y para mí. Y al final de hacer un recuento de todos los hechos, que tú y yo tengamos gratitud y le digamos a Dios: Padre, gracias por tanto amor, por morir literalmente en tu Hijo, para que yo y tú, hermano, podamos vivir hoy. Jesús murió, pero tú y yo con Él resucitamos a una nueva vida. Todo esto tuvo lugar aquella primera Semana Santa.
Particularmente quisiera mencionar algo que sé que tú lo has escuchado, pero que tiene un significado quizá más allá de lo que entendemos. Dice la Escritura que cuando los judíos celebraban su Pascua, y ahí está en el libro de los Salmos, cuando iban a Jerusalén, parte de sus oraciones eran en el Salmo 118: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Con estas palabras, hermanos, los judíos, cientos de años antes de que aconteciera lo que hoy celebramos, los judíos recordaban aquel episodio que tuvo lugar en Egipto y cómo Dios los había librado. Y desde entonces quedó escrito este salmo, que yo les recomiendo que lean en esta semana en lo particular. La tradición dice que este fue el himno que Jesús y los discípulos cantaron el jueves por la noche como parte de la celebración de la Pascua. La palabra clave que implica toda esta oración, esta cláusula en español, es la palabra hosana. 1000 años antes de que Jesús naciera, dio lugar esta palabra con un significado muy, muy especial. Y fue la misma palabra que usaron aquel domingo en la mañana cuando Jesús entró en Jerusalén, que es lo que hoy celebramos. Hosana. ¿Te has puesto a pensar en su significado? Yo relaciono esta palabra desde mi niñez porque cada Semana Santa entonábamos, como lo hemos hecho hoy, estos cánticos de alabanza para celebrar nuestra fe por lo que significó. Pero la palabra hosana, si tú la puedes leer hoy en día en la versión Reina Valera en español, mientras que en la versión judía, todo esto que está escrito en español dice una sola palabra, hosana. En español se nos da lo que significa y lo que significó para aquellas gentes en aquel tiempo. ¿Sí? Hubo palabras como hosana a través de los años en la historia del pueblo judío que le servían a los judíos como exclamaciones litúrgicas. En la Pascua usaban esta palabra, pero había otras que es importante recordar para que tú y yo hoy también las usemos. Palabras tales como aleluya. Es una palabra bíblica creada por Dios. Es una palabra que se nos dio como parte de nuestra comunión con Él. Mis hermanos, la palabra aleluya no es exclusiva para una denominación como lo es nuestros hermanos pentecosteses. La palabra aleluya es bíblica. No hay ningún problema en que tú y yo en el templo o en cualquier otra ocasión debamos usarla. Es parte de nuestra tradición de la escritura y es tu privilegio y mi privilegio hoy en día decirla. Aleluya, que significa alabado sea Dios. Ponte a leer los salmos y vas a encontrar esta palabra particularmente entre los salmos 113 al 135. La vas a encontrar repetidamente porque es una palabra creada por Dios para facilitarnos nuestra comunión. Dios se complace cuando su pueblo abre su corazón y sus labios y le alaba sencillamente diciendo, aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Otra palabra litúrgica judía que también debiera ser usada este día es la palabra shalom. ¿Qué quiere decir?
la paz de Dios sea contigo. Los judíos la usaban esta palabra como un saludo entre ellos, que la paz de Dios sea contigo. Pero la palabra paz en la escritura es más que un saludo. Shalom lo que quiere decir es que el bienestar y la prosperidad que Dios nos da sea contigo, hermano, y que tu hermano diga de igual manera la misma frase hacia ti. Hoy esta palabra está en desuso, por decirlo en alguna forma, dentro de las iglesias, pero es tu privilegio y mi privilegio rescatar estos valores litúrgicos que nos permiten celebrar mejor nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Aleluya. Shalom. Viene la palabra también Maranata. Hermanos, esta es una palabra del Nuevo Testamento. Es una palabra que tiene su origen es del arameo antiguo que se hablaba en tiempos de Jesús, que Jesús lo habló. ¿Qué quiere decir la palabra Maranata? Quiere decir, ven, Señor Jesús. Es una frase breve, una oración que involucra todo el deseo del pueblo para que Jesús regrese por segunda vez conforme fue predicado, conforme fue establecido desde los tiempos del Nuevo Testamento. Era tan importante antes esta palabra que cuando Juan, el apóstol, escribe el Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis, el 22, en el penúltimo versículo 21, Apocalipsis 22, 21, termina todo este libro y toda la revelación de Dios precisamente con dos palabras. Una, Maranata. La escritura cierra toda su revelación en una acción de ruego, diciéndole a Dios, Señor, que venga Jesús a quien esperamos. Hoy nadie de nosotros, o quizá muy pocos de nosotros, decimos esta palabra. Hoy Maranata la asociamos con el nombre de una pues radiodifusora, pero Maranata es algo que tú y yo debiéramos tener presente en nuestra oración como discípulos de Jesús. Ven, Señor. Y por supuesto la palabra amén, que es la más conocida de todos, que es la que más practicamos, que quiere decir, así sea, Señor, que lo que estamos diciéndote se cumpla, porque eso es verdad. La palabra amén, cuando tú dices amén después de una oración o cuando tú dices amén después de que una persona te comparte un versículo bíblico, una verdad bíblica, al decir amén, estás afirmando y pidiendo que la bendición de Dios confirme aquello que se ha dicho. Mis hermanos, no debemos inhibirnos cuando estamos en el templo en pronunciar la palabra amén, en pronunciar la palabra aleluya, en compartir el amor fraternal con los hermanos diciendo shalom. Son expresiones bíblicas heredadas para nosotros para que las usemos y en esta forma se enriquezca nuestra experiencia espiritual en comunión con Dios. Y por supuesto, la palabra que hoy celebramos es la palabra Hosana. Y yo quiero decirte, volviendo a nuestro texto, que la palabra Hosana significa sálvanos, Señor, ahora. Te lo rogamos, Padre. ¿Por qué oraban así en el Antiguo Testamento, particularmente en los tiempos del cautiverio en Babilonia? Porque esta palabra les permitía comunión con Dios en forma de ruego, en forma de petición. Cuando aquellas gentes recibieron a Jesús al entrar en Jerusalén, sí es una expresión de alabanza, pero también era un ruego. El judío que acompañó a Jesús aquel domingo de Ramos, lo que le estaba diciendo era, sálvanos,
tú que vienes en el nombre de Jesús, tenemos necesidad de ti. Libéranos del poder político de los romanos. Ayúdanos en nuestras necesidades diarias. ¿Por qué enfatizar esto? Porque no debemos limitar, hermanos, el uso de la palabra hosana a una celebración de Domingo de Ramos como un acto de adoración. Esto puede ser parte de tus oraciones diarias hoy. Es un ruego, una palabra bíblica que Dios va a sentirse bien si nosotros como su pueblo las usamos, porque son los términos designados para ti, para mí. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo desearíamos que todo este vocabulario que es bíblico lo pudiéramos integrar a nuestra experiencia diaria, a nuestros actos de adoración, a nuestra comunión con los hermanos? Cada una de ellas, pues, fue usada, y particularmente al inicio de la Semana Santa, la palabra hosana. ¿Qué es, pues? Esta palabra es una oración pidiendo salvación y prosperidad. Y tú y yo hoy necesitamos repetir esta palabra y hablar con Dios diciendo hosana en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la situación de la familia, en medio de la escasez de trabajos. ¿Quieres comunicarte con Dios? Usa la palabra hosana, pero con convicción, con conocimiento de causa, sabiendo que le estás rogando: Señor, te necesito por mi enfermedad, por mi situación familiar, por la razón que sea. Esto debiéramos hacerlo no solamente hoy, que celebramos la entrada triunfal, o el resto de esta semana que celebramos la Pascua cristiana, la Semana Santa. Esta palabra puede ser tuya y mía, y usarla a fin de que del corazón de Dios y de su gracia recibamos su bendición. ¿Qué quiere decir la palabra hosana? ¿Cómo se usaba? Como un ruego, una petición al Señor. Hosana, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Ese fue el canto, según Marcos, con el que celebraban la entrada de Jesús en Jerusalén. Si ponemos atención a la cláusula completa, pensemos que sí es un acto de adoración, de alabanza, pero también de recibir el reino que Jesús venía a establecer conforme lo había prometido Dios a través de David en años anteriores. Bendito el reino de nuestro padre David. Quiere decir que sus discípulos no solo reconocían a Jesús como el Mesías y lo recibían como tal, pero también quiere decir que estuvieron dispuestos a adorarle, hosana en las alturas. ¿Qué significa pues esta palabra en este día? Jesús era la respuesta a los hosana de sus discípulos. Era un grito de angustia: libéranos, y era una celebración de libertad: bendito seas porque te has manifestado en Jesús. Esta frase a mí me dice que tú y yo debiéramos de presentarle a Dios en nuestros actos de adoración una adoración ferviente, que cuando nos unamos en el templo, como Dios nos los ha de conceder pronto, tengamos presente el significado de todas estas palabras, al fin de que nuestro acto litúrgico de adoración no sea una mera tradición o repetición vana,
pero que sean detrás de cada de esta palabra, que haya convicción, perdón, que haya conocimiento de causa en lo que tú y yo estamos diciendo. La exhortación para ti y para mí es que este día, lo que resta de esta semana, lo que resta de este año, que mientras Dios nos dé vida, que estas 5 palabras formen parte de tu vocabulario diario, que no te dé pena, no te sientas mal, da profesión de tu fe, diciendo, aleluya, alabado sea Dios. Shalom, que la paz de Dios sea contigo. Amén, que así sea, Señor, lo que estamos compartiendo. Maranata, estamos esperándote, Jesús, para que te manifiestes por segunda vez. Hosana, te rogamos que nos libres hoy. Hosana, te entregamos nuestra adoración ferviente. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que estos pensamientos nos ayuden, pues, en este día para enriquecer nuestra experiencia de comunión con Dios. Que los tengamos presentes y que sirvan en alguna forma para compartir nuestra fe con cualquier otro hermano. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.